Mi familia, digamos, mi casa, yo tengo somos cuatro hermanos, una familia sí muy de clase media, normal, digamos, pero sin ningún privilegio, pero tampoco sin ninguna necesidad. Entonces me acuerdo de mi barrio, de andar por la calle, de ir a jugar al club, yo jugué al hockey siempre. Y bueno, nada, como una infancia muy linda. Para mí se fue, digamos, yo hubo un momento de mi vida en el que decidí, como que me encontré con la militancia, con la política. Yo vengo de una familia no absolutamente despolitizada, con alguna discusión mucho más vinculada al radicalismo, no es una familia peronista, pero bueno, donde tampoco son esas familias donde era un imperativo, digamos, o una tradición ser militante. Y con la militancia yo me encontré, digamos, cuando me fui a vivir a Rosario, ingresé a la universidad y ahí fue que empecé a participar, primero como más en lo estudiantil y después ya me fui más también para el lado territorial y asumiendo más tareas. Y bueno, hay un momento, yo, digamos, identifico un momento de la vida en el cual una decide que esto es lo que me gusta, lo que quiero hacer, que siento la convicción, digamos, profunda de querer ser militante como forma de vida, de que mi proyecto esté vinculado a eso, mi proyecto de vida esté enmarcado en un proyecto colectivo. Y bueno, y a partir de entonces, para mí siempre fue un compromiso casi absoluto, total, con las distintas responsabilidades o tareas que me iban surgiendo, que se me iban dando. Y bueno, y ser diputada fue una tarea y una responsabilidad más que por supuesto con otra dimensión, con otro compromiso, no otro compromiso, sino con, digamos, con otra dedicación, con otra disposición de uno, porque le ponemos realmente muchísimo a esta tarea, pero fue una responsabilidad más que yo asumí en el marco de mi militancia y formando parte de una organización que me eligió para que yo represente y ocupe un lugar en nombre de esa organización y bueno, después por supuesto de todas las personas que nos votaron. Entonces, bueno, para mí siempre fue como algo muy natural que se fue dando, que se fueron dando las distintas etapas a lo largo de mi vida. Fue un aprendizaje enorme. Yo siempre lo pienso en términos de aprendizaje a estos 4 años que ya estoy concluyendo, porque realmente siento que yo me llevo muchísimo. Me llevo a otra tarea que voy a cumplir ahora, que me toca, digamos, seguir ejerciendo la función pública, pero podría ser a cualquier otro ámbito de la vida, me llevo un aprendizaje enorme desde distintas dimensiones, digamos que fue un periodo para mí también muy sacrificado, en el cual, como te digo, puse mucho de mí, no solo de mi tiempo, sino de mi energía, de mi vida, de todo, pero me llevo la posibilidad de haber aprendido muchísimo, no solo en términos de cómo se gestiona, cómo se puede hacer una ley, cómo es la tarea parlamentaria, sino un aprendizaje también desde lo humano. Así que bueno, para mí sí fue realmente un cambio de vida porque en términos no en términos, bueno, de que vivían determinadas condiciones y mi vida cotidiana cambió, ¿no? Porque yo sigo viviendo en una casa que alquilo absolutamente normal, me sigo vinculando con la misma gente y haciendo las mismas cosas. Pero sí, digamos que fue la primera vez que yo era candidata, digamos, no venía de un proceso previo de haber pasado por otras candidaturas, entonces me tocó ser candidata y ser diputada y eso por un lado te implica tener, digamos, una vida más pública, una exposición pública, tener que constantemente estar también dando muestra y expresándote frente al conjunto de la sociedad o a quien te esté viendo, digamos, y todo eso implica una transformación importante bueno, que en última instancia es también parte de este compromiso tan grande que asumimos. Me parece que el gobierno de Mauricio Macri, creo que la mejor forma de graficar un poco el saldo que hoy nos deja el gobierno de Mauricio Macri, me parece que ha sido un gobierno de una enorme transferencia de recursos desde el pueblo argentino, desde los sectores públicos a los sectores concentrados de la economía. Yo pienso que nosotros hoy, cuando a veces evaluamos estas medidas recientes que ha tomado Macri, cómo impactan, digamos, o si van a impactar o no en la calidad de vida de los argentinos, yo creo que en estos 3 años y medio que pasaron, la mayoría de los argentinos perdimos muchísimo en términos de poder adquisitivo, de calidad de vida, de derechos, y todo esto fue parte de la política de Mauricio Macri, que cuando él nos hablaba siempre del sacrificio que debíamos hacer o de las cosas a las cuales ya no estábamos habilitados a acceder
por ser ciudadanos comunes, en realidad está hablando, digamos, de que todas esas posibilidades, esos derechos, esos recursos dejaban de estar ahí, dejaban de estar en el pueblo y pasaron a formar parte, digamos, del patrimonio de algunos pocos sectores poderosos y concentrados de la economía que se han favorecido de este proceso. Entonces, me parece que esa es la forma, digamos, o la forma en la que elijo pensar cómo fue el periodo de Macri. No fue un gobierno que vino a implementar un determinado modelo económico y le salió mal. Sí le salió mal en términos de que termina medio, digamos, colgando de un hilo para poder concluir con este periodo institucional. Pero realmente creo que ellos quisieron venir a imponer a Argentina un determinado modelo económico de empobrecimiento para la mayoría y de privilegios para unos pocos. Y eso le salió bien, porque esa es la situación en la que estamos hoy. Eso fue parte también de acudir al Fondo Monetario Internacional y de que el fondo de alguna manera pudiera supervisar o direccionar las políticas en Argentina. Creo que hay un objetivo ahí que no sé si Macri o el proyecto político que él representa o los dos, pero que vinieron con esa misión. No lo siento como una tomada de pelo porque lo siento más bien como un gesto desesperado del gobierno de Macri por hacer algo que le permita tener un poquito más de popularidad o de adhesión, digamos, en el pueblo, ¿no? Sí, me parece que son medidas insuficientes, tardías y que, bueno, está el meme ese de que están apagando un incendio gigante con un balde. Bueno, es un poco eso, o combatir un cáncer con una aspirina, ¿no? Porque me parece que ya a esta altura no hay medida de estas características que vaya a revertir la pérdida de calidad de vida que han sufrido la mayoría de los argentinos, ¿no? Que se quite el IVA a los alimentos, está bien, podemos estar de acuerdo, pero no es una medida que pueda darse de manera aislada, es una medida que tiene que estar acompañada por un enorme control sobre las cadenas comercializadoras, sobre los espacios en los cuales los argentinos acceden a esos alimentos, porque si no es muy difícil que se cumpla. Es una medida que también genera problemas para las provincias, entonces ahí también hay que tener una respuesta, porque los gobiernos provinciales se han comprometido mucho con el gobierno de Macri, han hecho muchos esfuerzos, han firmado el pacto fiscal que los ha obligado, los ha atado a bajar los gastos provinciales, a alcanzar niveles menores de déficit, y esto ha repercutido en el gasto público de los gobiernos provinciales. Entonces es una medida que aisladamente tiene muchos problemas y que no creo que vaya a tener tanta incidencia sobre el poder de compra de la mayoría de los argentinos. Y bueno, ni hablar las otras, que son transferencia directa de ingresos en algunos momentos específicos, en 2 meses específicos, que va a estar, digamos, lo mínimo o lo máximo, digo, que va a poder hacer es empatar con el aumento inflacionario que vamos a tener a raíz de la devaluación de la semana pasada. Entonces, me parece que es más que nada un par de medidas para la tribuna. Los medios que formaron parte, digamos, del proyecto cultural del macrismo y el propio macrismo, Cambiemos, digamos, intentaron construir una imagen de María Eugenia Vidal basada no sé, en ciertos atributos de bondad o de dulzura que ella podía tener. Yo nunca los vi del todo, pero bueno, fueron aquellos que se quisieron de alguna manera resaltar. Pero me parece, bueno, que no ha tenido que ver eso con su gestión de gobierno, y ella fue gobernadora 4 años y me parece que hoy los bonaerenses lo que están juzgando son las consecuencias de las decisiones que ella tomó en términos de políticas públicas como gobernadora. Y después el hecho de que sea mujer, nosotras, digamos, esto ya lo hemos dicho y digamos, hay mucha conciencia de esto, no por ser mujer representa un movimiento o una política feminista en el gobierno, no por ser mujer se representa la posibilidad de tener políticas que de alguna manera nos permitan alcanzar mayores niveles de igualdad de género o combatir la violencia machista. Para eso hay que tener una determinada conciencia de que ahí hay una desigualdad y de que hay que generar políticas de Estado para combatirla o para de alguna manera revertirla. Y me parece que María Eugenia Vidal no ha tenido esa conciencia y no ha tomado ninguna de esas medidas. Entonces, el solo hecho de ser mujer, digamos, para mí no es suficiente para poder respaldar o reconocer las acciones que se hagan en el gobierno. Bueno, me alegro mucho de que haya llegado una mujer a ser gobernadora de Buenos Aires, pero la verdad es que ha tenido una gestión que ha dejado mucho que desear y que no le ha mejorado la vida a los bonaerenses. Sí, me sorprendió, la verdad que sí, yo no soy bonaerense
Entonces, por ahí, digamos, hay un termómetro que no tenía. Yo le preguntaba a gente, digamos, más allá de los encuestadores y los compañeros, que están un poco como también sumergidos en un nivel de información y de politización que a veces es difícil, digamos, tener una mirada un poco más apartada. Yo a toda la gente que me cruzaba, que era de la provincia de Buenos Aires, le preguntaba si Axel efectivamente podía ganarle a María Eugenia Vidal y qué pasaba con esto. Porque la verdad que, y ahí quizás yo tenía un cierto prejuicio de que me parecía que una persona que no era oriunda de la provincia de Buenos Aires y que venía, digamos, muy vinculada a ciertas cosas que los bonaerenses en otros momentos habían rechazado y que tenían que ver con el proyecto kirchnerista, a veces dudaba, digamos, de la posibilidad de que se obtuviera un triunfo contundente en la provincia. Entonces, sí, realmente me sorprendió, digamos, la enorme diferencia que tuvo Axel con respecto a María Eugenia Vidal y no creo tanto que haya tenido que ver con cómo Macri tiró para abajo a Vidal, ¿no? Me parece bueno que sí, eso puede haber sido un elemento más, pero evidentemente hay un rechazo de los bonaerenses a la gestión de María Eugenia Vidal y hay una reivindicación de una persona como Axel Kicillof que representa un proyecto político, que incluso fue ministro durante muchos años y que por lo tanto los argentinos ya hemos visto y sabemos por dónde va a ir un posible gobierno de Axel. Y bueno, y hay un reconocimiento de eso y me parece que es muy importante y es muy bueno. Y también me alegra muchísimo porque es un gran compañero que aquí en el Congreso ha tenido una tarea muy destacada. No tanto desde lo parlamentario, sino más que nada haciendo política y construyendo consensos entre distintos sectores de la oposición, que muchas veces es algo que a veces no se sabe o que no se dice, pero que Axel ha sido aquí en el Congreso un gran constructor de consensos entre distintos sectores y en los peores momentos, digamos, de fragmentación de la oposición. Así que yo creo que va a ser un gran gobernador y que va a tener mucha historia para contar aquí en la política argentina. Pensaba que íbamos a estar en 8 arriba, digamos, o 10 con las mejores perspectivas. Y bueno, y 15 puntos fue un triunfo muy contundente. Creo que a veces nosotros en la evaluación que hacíamos, durante estos 3 años y medio de gobierno de Macri, nosotros todo el tiempo señalábamos cómo las políticas, sobre todo de índole económica, fueron vulnerando derechos, fueron deteriorando las condiciones de vida, fueron quitándole poder adquisitivo a los argentinos y las argentinas. Pero a la hora, digamos, de afrontar el proceso electoral, yo creo que nosotros éramos muy cautelosos de pensar, bueno, de que esta lectura que nosotros hacíamos todavía había que ver, digamos, si los argentinos la iban a hacer también en las urnas y que no podíamos tener una visión triunfalista antes de atravesar el proceso electoral, como no la podemos tener todavía antes de atravesar el proceso electoral de octubre. Pero me parece que al fin de cuentas lo que sucedió es que los argentinos votaron de manera absolutamente racional. No había otra forma de votar, digamos, si vos vivís en una Argentina en la cual en los últimos 3 años y medio un gobierno se dedicó a destruir tu calidad de vida, que es lo que le pasó a la mayor parte de los argentinos. Los que están en la base, digamos, de la pirámide social, o aquellos argentinos que se encuentran en condiciones más vulnerables, hoy están poniendo en juego su capacidad de comer. Los que están un poco mejor quizás han dejado de ahorrar, han dejado de consumir determinadas cuestiones, han perdido su trabajo y se la están rebuscando con algunas changas, pero no hay nadie en Argentina a quien no se le haya deteriorado la calidad de vida. Entonces el voto del 11 de agosto fue lo más racional que podría haber sucedido y me alegro que haya sido de esa manera. Culpar al votante a mí siempre me parece que es algo que está equivocado, digamos, una actitud errónea. Incluso cuando nosotros en 2015 perdimos y algunos compañeros quizás caían en la tentación de hacer un análisis de qué equivocada había estado la gente que no nos eligió, que bueno, sí, probablemente desde mi mirada había estado equivocada, pero seguramente hayan tenido sus razones para no elegirnos y nosotros en todo caso debemos siempre buscar cuáles fueron nuestros errores o nuestras faltas para no poder garantizar que la gente vuelva a elegirnos en las elecciones. Entonces, cuando Macri da ese discurso de niño enojado y caprichoso, culpando a los argentinos de lo que había pasado, me parece que es absolutamente absurdo, que en todo caso me da pena por él porque lo que hace, digamos, es mellar su poca capacidad como político, como presidente de la Argentina. Es la irresponsabilidad con la que él emite ese discurso. Tiene consecuencias después en que los argentinos no puedan ir al supermercado a garantizar la comida.
Y también Alberto, digamos, pero al contrario de esto, digo, me parece que Alberto rápidamente pudo hacerse carne y pudo dimensionar la responsabilidad que tenía cada palabra que él decía, porque estamos lamentablemente sometidos muchas veces a las decisiones que unos pocos sectores muy poderosos de la economía argentina y transnacional toman con respecto a cómo intervienen en el mercado financiero de nuestro país. Entonces, esa irresponsabilidad del presidente me parece que es absolutamente repudiable. Me tocó atravesar momentos duros que tenían que ver también con consecuencias de decisiones parlamentarias que tomamos. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos en 2016 conformar el bloque del movimiento Evita y salir del bloque del Frente para la Victoria, fue un momento complejo, digamos, porque hubo muchas reacciones con respecto a eso y bueno, en realidad las recibimos quienes habíamos puesto la cara, digamos, de esa decisión, que éramos los diputados y bueno, sí fue un momento complicado y hubo otros momentos, digamos, en ese mismo sentido, pero nunca pensé en renunciar porque me parece que yo tengo una responsabilidad, que es la que me dieron los santafesinos con su voto, que es la de trabajar para representarlos y para representar al conjunto de los argentinos a través de la práctica parlamentaria. Y en todo caso, digo, me parece que mi responsabilidad primera es con eso y que las cosas malas que me han pasado, que después también me han pasado cosas o he sido víctima, digamos, de algunos hechos más de carácter personal, digamos, que tuvieron que ver con mi intimidad y esas cuestiones sí te ponen en jaque un rato, ¿no? Pero después me parece que uno vuelve a pensar por qué está acá, a quién está representando y cuál es también nuestro objetivo y nuestra misión en esta tarea y creo que eso es más importante y ahí también está la fuerza para poder sostenerse. Bueno, nosotros en Santa Fe tenemos sobre todo, digamos, la tarea y el desafío de ser quienes hemos sido elegidos legisladores provinciales, de ser legisladores de un nuevo gobierno que va a iniciar, digamos, su periodo en la provincia de Santa Fe, un nuevo gobierno de tinte peronista, donde hay un cambio de signo político y que para nosotros es un desafío muy grande poder, porque estamos en minoría, digamos, en la Cámara de Diputados de Santa Fe, entonces es un desafío muy grande poder asumir las tareas que tengan que ver con acompañar los objetivos fundamentales y las políticas fundamentales que se plantee y que ponga sobre la mesa el gobierno de Omar Perotti en Santa Fe. Y después, por supuesto, yo quiero llevar también allí una agenda que tenga que ver con la militancia de la cual yo vengo, con los sectores a los cuales represento, creo que de manera más genuina, porque son con quienes comparto mi militancia, que bueno, son los trabajadores de la economía popular, los sectores populares también de la provincia de Santa Fe, que necesitan una agenda específica que trabaje sobre sus derechos, por supuesto una agenda que tenga que ver con el género, con las mujeres y la disidencia, que es una tarea que también asumo y que me encanta porque me siento representada y me siento representada y representante, digamos, por ese proyecto feminista a la hora de poder llevarlo a la construcción de políticas públicas. Así que bueno, un poco entre esas tres grandes variables creo que va a estar la agenda de trabajo que tendremos. Cuando me muera quiero que me toquen cumbia de Cristiana Alarcón. Game of Thrones es mi preferida de toda la vida. Los Redondos, el Indio Solari. Me gusta también la música más actual. Gato, no. La probablemente ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Una gran líder y referente a la política argentina. El próximo presidente. Un gran compañero, un referente muy importante también de la política argentina. Una lástima que Pichetto haya equivocado tanto su camino. Verdes. Yo me alegro mucho todo el tiempo. No, bueno, la del 11 de agosto, claro. Cuando se murió Néstor fue como una tristeza muy grande. Una patria justa, libre y soberana. Una compañera peronista.